Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Mi nombre es David, tengo 40 años y vengo de una familia tradicional antioqueña de los años 80 y 90. Padre, madre y 2 hijos, hombre y mujer. Si digo tradicional, obviamente será cristiana y católica. Desde pequeño estudié en colegios de sacerdotes, primero con los agustinos y después los salesianos. Podríamos decir que desde ese momento comencé mi exploración por lo divino. Siempre me causó curiosidad, alegría, pero también algo de nerviosismo y sufrimiento, por las cosas que en ese momento de mi edad eran difíciles de entender. En algún momento de mi vida sufrí una lucha entre el bien y el mal, cielo e infierno, Dios y el diablo. Esto me generó una gran curiosidad por estos temas y las profundas ganas de explorarlos más a fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo olvidé mis creencias, me desligué de Dios y de sus enseñanzas, pasé a vivir el día a día desde lo terrenal, desde lo tangible. En este punto de mi vida, 4 décadas después de mi nacimiento, regresó la inquietud por lo divino, por lo sobrenatural. Despertó en mí una necesidad de explorarlo, pero no como un fiel, sino como un investigador. Quiero saber el porqué de las religiones, qué dioses existen, cómo nos comunicamos con ellos. Quiero explorar los diferentes credos que se practican en el departamento de Antioquia. Quiero explorar a Dios desde las diferentes casas donde Él habita. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aquel que no vive de una técnica, ligero deseando su propio bien, que ha controlado sus sentidos, liberado de todo, vagando sin hogar, sin conciencia de lo mío. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda, mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Entre la vasta riqueza de la literatura universal, existe una selección de textos denominados sagrados. Son fuentes escritas que recogen la historia, sabiduría y enseñanzas de cada una de las religiones del mundo. ¿Pero qué significa el término sagrado? ¿Por qué se les llama de esta forma? Para comprender mejor el significado de los libros sagrados, me dirijo a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Allí estaré conversando con el profesor Osvaldo Rúa, filósofo y teólogo, experto en esta rama de la literatura. Y glifos como escrito. Ahora, cuando hablamos de hieros, estamos haciendo referencia a un término que significa hierofanía, que se traduce como una manifestación. Revelación divina. Esto nos lleva a entender por qué se denominan sagrados. Son textos escritos por los hombres, pero inspirados por los dioses. Cada uno con particularidades diferentes, dependiendo de la época, de la visión cosmogónica de cada pueblo y de su cultura. لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله عظيم المنة الحمد لله El Corán no lo escribió nadie. El Corán es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios. Cuando yo digo Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, Dios alabado sea, es revelación al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él comunicaba y transmitía cada versículo que se revelaba a los compañeros y a los escribas que él tenía para registrar todas estas revelaciones. Pero es revelación. El Sagrado Corán tiene 114 capítulos, tiene 6.236 versículos y nosotros tenemos que aprender, por lo menos entender y aprender lo que nos dice el Sagrado Corán. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La lectura del Corán no es una lectura común, como un libro común y corriente, una novela o una aventura. No, el Corán es para concentrarse en la lectura del Corán, para entender el Corán y ponerlo en práctica. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios dada a los hombres. Tienen una ventaja y una desventaja. Ventaja inspirada por Dios. Desventaja escrita por hombres. Si aprendiéramos a escuchar a Dios en los momentos, en las circunstancias, en los acontecimientos, nos equivocaríamos menos y amaríamos más. Tendríamos mejores caminos y nuestra vida sería distinta. Las Sagradas Escrituras están puestas para que nosotros sepamos quién es Dios, qué ha experimentado la humanidad a lo largo de los siglos que han creído en Dios. ¿Qué aconteció en el pueblo de Israel cuando la fidelidad estaba puesta en Dios? ¿Qué aconteció en el pueblo de Israel cuando el pecado pululaba en medio de la nación? ¿Cómo fue el nacimiento de la iglesia? ¿Cómo forjaron los discípulos esa iglesia naciente? Las Sagradas Escrituras son una fuente inagotable de salvación. Se escribieron no para decirnos cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. Gracias Dios porque después de este tiempo volvemos a reunirnos. Has sido tú el que nos has cuidado, nos has guardado. Hoy nos alegramos, Señor, con la vida de Nico. El Tipitaka es una colección organizada de todo lo que se consideró en el momento de lo que fueron los discursos de Buda y de alguna forma la manera de organizar la comunidad. Esta tipitaka significa 3 canastas, ¿sí? En la cual la primera canasta es la canasta de la disciplina, donde están lo que rige disciplinariamente a los monjes en su vida diaria. La segunda canasta es una canasta de los sutras más largos o los discursos más largos del budismo. Y la tercera canasta es como un anexo, donde hay otra serie de discursos más cortos. Los libros sagrados hindúes se dividen en 2 grandes grupos: los oídos,
denominados Churuti, y las tradiciones épicas, conocidos como los Esmiriti. Dentro de los primeros encontramos los Vedas, libros canónicos de revelación, el Rig Veda, el Yajurveda, el Samaveda y el Atharvaveda. En los Esmiriti encontramos el Ramayana y el Mahabharata, que es donde se desprende el Bhagavad Gita. Hay un libro que se llama el Bhagavad Gita. Este libro es quien nos da la información acerca de quién es Krishna, quién es usted, cuál es la función de usted, su función en esta vida, si tú eres este cuerpo o tú eres alma espiritual. Este libro es el Bhagavad Gita y este libro es donde está todo el conocimiento acerca de Dios, la entidad viviente y mi relación con Él. Acá vamos a entenderlo completamente, quién es Dios, quién soy yo y cuál es lo que me une con Él, qué es lo que me une con Él. La Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros, y lo que ustedes vieron hoy es escrito en un pergamino a mano, en un solo rollo, los 5 libros. Los 5 primeros libros están los mandamientos. La Torá para nosotros traduce luz, cultura. De hecho, la palabra cultura, ¿no? Es Kol Torah. Cultura, Kol Torah. Todo, Torah, luz. Esa es la cultura para nosotros, esa es la Torá para nosotros. Nuestro camino, nuestro faro. Los libros sagrados tienen una gran riqueza escrita para la literatura. Incluso son los libros que más tienen un contenido en ese bagaje tan bello que es la literatura, a través de los diferentes géneros que podríamos encontrar. Hay género narrativo, hay género poético, hay género también metafórico, entre otros. Entonces, los textos sagrados tienen un gran aporte a la literatura, incluso la literatura cuando quiere acercarse al estudio de todos los fenómenos religiosos, siempre se concentran en los diferentes géneros que tienen. Incluso algunas narraciones religiosas también tienen la épica, el drama. Y esto hace parte, digámoslo así, de esa experiencia de cosmovisión que cada pueblo tiene. Son textos épicos, históricos, poéticos, normativos que representan la palabra de Dios. Pero ¿qué emociones y sensaciones producen estos libros en los fieles? ¿Por qué leerlos, escucharlos, incluso aprenderlos? Escuchar la Torá, escuchar los capítulos que se denominan las parashás, ¿sí? Y entenderlas y oír la lógica tan pura y tan sabia con la que expresa las cosas y tradiciones y leyes por las cuales nosotros nos regimos. Es difícil de explicar la emoción que representa leer el Sagrado Corán, porque es como un estado en el cual uno reflexiona en él, uno siente una tranquilidad, una paz, siente uno como un confort en el corazón, también siente uno a veces como tristeza en cierta forma, porque a veces uno lo lee y uno sabe que hay cosas que uno no hace bien y que él te dice que las tienes que hacer bien y que realmente vos ves la repercusión en tu vida que le hiciste mal. Entonces pues uno a veces se siente pues como triste, porque si uno hubiera seguido desde el inicio no hubiera llegado a tal punto. Ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda fama rubihat tijaratuhum wama kanu muhtadin.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Para mí es una sensación siempre, la mayor parte del tiempo es de paz, de tranquilidad, de desahogo. Digamos que nosotros dentro del ser, o en esa búsqueda de para dónde vamos, quiénes somos, cuál es el propósito de la vida, experimentamos una cantidad de cosas. Buscamos como un destino, un propósito, como en hacer cosas. Y casi nunca hallamos satisfacción. El que ya tiene muchos recursos llega un momento donde dice, ¿y qué? Y experimenta ansiedad, depresión, aún teniéndolo absolutamente todo. Que le puedas decir a él, Señor, vengo a exponer mi necesidad de ti. Tú conoces lo que mi corazón necesita. Tú eres el único que puedes saciar y satisfacer mis pensamientos, mi voluntad. Podríamos resaltar entonces en esa relación del texto sagrado con la literatura, es que la literatura se convierte en un vehículo, se convierte en una herramienta para hablar de una experiencia de vida. Y a partir de ese estilo de vida se van estableciendo algunos lineamientos de comportamiento ideales. La literatura refuerza esa experiencia profunda espiritual de cada uno de los individuos o cada una de las comunidades y que a la vez esa misma experiencia se convierte en un modo de vivir. Cuando yo me pude exponer a la Biblia, encontré versículos que realmente cuando los leían saciaban, llenaban, me permitían identificar mi carácter fisurado y exponerme a resolverlo, a gestionarlo. Entonces, era como aprender a realmente ser humano. En el caso de las religiones monoteístas, si bien también recurren a lo que es el género literario, especialmente lo que es la épica, lo que es la narración, lo que es la prosa, tienen un elemento adicional que lo diferencia de las religiones orientales y es el asunto normativo. Por lo tanto, entonces, las religiones monoteístas hacen mucho énfasis a partir de lo que es la moral religiosa. Una moral que es de alguna forma punitiva, de alguna forma que juzga, y cuando estamos hablando del juicio, estamos hablando de lo que premia y lo castiga. En el mundo oriental, los dioses interactúan de manera espontánea con la naturaleza. Podríamos decir entonces que dentro de esa diferencia para las culturas orientales, el asunto espiritual es un asunto que determina prácticamente la experiencia del hombre. Y ese asunto espiritual es una experiencia personal, es decir, es un asunto de responsabilidad y cada persona puede llegar a ello de manera espontánea. Dios me habla, es un asunto real. ¿Qué puedo encontrar en ellos? A mí me encantaría que cada persona se hiciera una pregunta fundamental y comience a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que las Sagradas Escrituras nunca dejan sin respuesta las preguntas fundamentales del hombre. Y lo segundo, las Sagradas Escrituras no se agotan en el día a día. Yo la puedo leer hoy y el mismo pasaje lo puedo leer en un mes y me está diciendo algo nuevo. Y por eso nos invitan a escucha Israel. Hay que escuchar la voz de Dios para que esto sea distinto. Alabado sea Allah, el Señor de toda la creación. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah. La palabra de Dios es el Sagrado Corán. Nosotros cuando leemos el Corán, estamos leyendo la palabra de Dios, es decir, estamos comunicando con Dios. Cuando nosotros tenemos el Corán, también es completa sumisión, porque en el Corán hay todo lo que un ser humano puede necesitar en su vida. أنزل فيه القرآن هدى للناس
Cuando nosotros estamos leyendo el Corán y cuando pasamos por un versículo del Corán, muchas veces se siente uno como si fuera uno. Entonces ahí donde se recapacita, se para, de este verso es conmigo, que es lo que me está diciendo, que tengo que cambiar, que yo tengo que darle más atención a la lectura del Sagrado Corán para comunicarme con Dios. Entonces es un llamado. Cuando uno siente ese llamado, cuando está leyendo el Corán, es decir, ahí donde está realmente leyendo el verdadero Corán y entendiendo todos los significados de lo que está leyendo. Al no tener deidad, el libro sagrado del budismo es inspirado por las enseñanzas de Buda al momento de alcanzar su iluminación. Estas se transmitieron oralmente hasta que se fijó la tradición escrita. Las 4 nobles verdades están contenidas en lo que se llama el primer discurso de Buda. Al momento de su iluminación, él busca a sus 5 condiscípulos, personas que estuvieron con él en su retiro, expone lo que fue su experiencia de iluminación. ¿Sí? Está contenida en las 4 nobles verdades. Posteriormente a todo esto, y en la medida en que se va desarrollando la comunidad, la sangha budista, van apareciendo fallas de los monjes y apareciendo entonces las normativas que se van acumulando, van creciendo. Llega un momento en que todo esto es un compendio de normas para la convivencia del monje dentro de la comunidad. Son alrededor de 500 normas que van desde cómo lavarse la cara, cómo acostarse, qué comer y cómo comer. El Tipitaka también es conocido con el nombre de Canon Pali, precisamente por ser escrito en el idioma Pali. La existencia de lo trascendente, sino Los libros sagrados hacen parte de la literatura universal. Tienen un lugar importante en ella. Poseen una gran riqueza literaria. Poesía, drama, historia, épica, metáforas. Son textos que generan identidad a cada pueblo. Pero lo más importante es su condición de sagrados. Ser inspirados por Dios, lo cual genera en los fieles a la luz de la fe diferentes emociones como tranquilidad, amor, confianza y paz. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.